Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Álvaro Gallegos, un distinguido economista chileno, un gran amigo, ex superintendente de fondos pensionales allá en Chile y un experto en temas financieros, ha tenido la gentileza de acompañarnos nuevamente para discutir un tema que es casi un tabú en los libros de texto de economía, a pesar de que es el escándalo cotidiano en todos los medios escritos, orales y de internet sobre que hacen seguimiento de los sistemas financieros, de las criptomonedas, etcétera, etcétera. Así es que bienvenido Álvaro, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Pedro, siempre un agrado estar contigo. Bueno, empecemos por el cuadro general, sobre todo para nuestra audiencia. ¿Cómo es que en la teoría económica hay tan pocos desarrollos? En la teoría económica académica hay tan poco desarrollo y tan poco acuerdo respecto al tema de la moneda, la finanza, el crédito y peor ahora los derivados financieros, las criptomonedas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no empiezas haciéndonos una pequeña reseña del pensamiento económico sobre la materia? Gracias, Pedro. Sí, no, efectivamente, la economía se ha preocupado normalmente de lo que se llama la actividad real, de la economía real. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Y entonces en ese marco, las finanzas o los sistemas bancarios y financieros son como algo adicional y que no se les prestaba mucha atención, sin perjuicio de que el comportamiento de esos sistemas financieros y bancarios eh, siempre ha sido determinante en los resultados concretos de la actividad económica. Entonces, lo que uno ve es que nunca se discutía mucho en la economía esto de, bueno, ¿quién debe llevar adelante las finanzas? Y como que se dejaba hacer, ¿no? Y si tú recuerdas, en el siglo XIX, en general, los bancos eh, funcionaban prácticamente sin control. Nosotros acá en Chile tuvimos un economista francés que nos vino a asesorar a mediados, pasadita la mitad del siglo XIX. Y este señor decía, laissez-passer, laissez-faire. O sea, dejar hacer, dejar pasar. No, no, él pensaba que las cosas podían funcionar bien de esa manera y entonces, al igual que en las viejas historias del Far West americano, ¿verdad? Bueno, entonces hubo una gran florecimiento, proliferación, mejor dicho, de entidades bancarias privadas. Déjame subrayo estito, Álvaro, porque me parece que es muy importante. En el Ecuador pasó lo mismo, en Colombia pasó lo mismo, es decir, es la historia de toda América Latina, pero también de buena parte de los países del norte. Este tema del Sí, free banking que está de moda, sobre todo en los medios libertarios, llaman ellos, ¿no? Estos anarcocapitalistas de la escuela sí. austríaca que nos quieren comer el cuento de que se han inventado el agua tibia y que todavía falta por hacer, que ese va a ser el gran descubrimiento y la panacea mundial. Bueno, esto funcionó durante muchos siglos y sobre todo en América Latina y en todas partes fue un desastre. Así es que solamente acabo la nota al pie de página. Continuemos. Esto que supuestamente Sí, es la gran sí, novedad sí. ha sido tratado en todo el mundo y no hay un solo ejemplo que pueda servir, ¿no es cierto?, digamos, de vitrina para los propósitos de propaganda de Milei y su combo. Bueno, sí, efectivamente. Esto es como una rueda que vuelve, ¿no? Se vuelve a presentar. En efecto, entonces en ese siglo XIX, en Europa también, y nosotros en Latinoamérica, vivíamos un Far West bancario y entonces abundaban bancos privados que emitían su propia moneda. De manera tal que era tremendamente, un factor tremendamente de gran inestabilidad, porque un banco particular, individual, podía quebrar y dejaba a toda la gente que tenía su patrimonio o su riqueza
en el billete que había emitido ese banco, bueno, los dejaban en la total ruina, porque esos billetes ya no valían nada. Y estas figuras de bancos libres, que en Estados Unidos, si tú recuerdas, se llamaba el Wildcat Banking, es decir, la banca del gato salvaje. El gato salvaje entendido como un animal que... El gato montés, no sé cómo le digan en salvaje, Chile, acá le dicen el gato, claro, montés. Sí, un gato montés tal cual, silvestrado se le dice acá también, Yeah. a esos gatos. Ah, silvestrado, perdón, esa es la expresión. Y entonces eran pequeños bancos que eran sostenidos por el eventual prestigio de su dueño, pero efectivamente ese dueño en cualquier momento decidía que era mejor juntar todo el dinero y escapar a otro estado. Y así ocurría, y por de ahí venía esta Y por eso y ese nombre del solamente déjame Wildcat otra Bank. imagen al respecto. Por eso era tan importante para los bancos el hacer unos edificios imponentes, porque es lo que se llama signaling en la nueva teoría de la información, ¿no? Se Así llama es. signaling, porque es la idea de dejar una muestra de que no van a levantarse con el santo y la limosna. Claro, que son instituciones sólidas, en las cuales tú puedes confiar. Bueno, y esa característica del sistema bancario del siglo XIX empezó a preocupar a algunos economistas. El propio Adam Smith consideraba que los bancos necesitaban ser regulados por el tema de la inestabilidad que producían. Hay que recordar que en esa época tampoco había un banco central que regulara el funcionamiento de la actividad bancaria. E incluso los bancos centrales, los primeros que aparecen, como el Banco de Inglaterra, el Bank of England, eran entidades privadas. Bueno, hasta ahora siguen Sus siendo, dueños, déjame le pongo ahí unos datos, ¿no? El Banco de Inglaterra, algunos bueno, el Banco de sí. Ámsterdam, el Banco de Estocolmo fueron fundados durante el siglo Ajá. XVII, el Banco de Ámsterdam en el 1604, y el Banco de Inglaterra, que en realidad recibe los capitales, son los mismos capitales de Ámsterdam, que además tenían su origen en Venecia, de capitales de los fondi venecianos que habían emigrado allá, fue en 1694. El Banco de Francia, que es el otro gran hito, es en 1804, o sea, es conjuntamente con la coronación de Napoleón, ¿no? Ahora, Así es. el problema es que estos bancos, no solamente que eran privados, que siguen siéndolo en gran parte hasta ahora, el Banco de España, el Banco de Italia, el Banco de Suiza, el Banco de Japón, todos ellos son bancos privados. La Reserva Federal también es privada, con excepción de la Junta, ¿no? Entonces nos quieren comer el cuento. Revisen por favor los libros de texto de macroeconomía. Yo hice en algún momento, me puse a ver en la biblioteca en Gringolandia, así, pero una pila de libros y todos mentían diciendo que los bancos privados son organismos de los gobiernos. Pues todo lo contrario, son más bien excepciones. El problema es que inclusive si son nominalmente públicos, siguen capturados por los intereses privados y básicamente les dejan hacer lo que les da la gana, con honrosas excepciones, obviamente. Bueno, efectivamente, esta situación de estos bancos libres empezaba a complicar a los grandes banqueros, los que sí podían ofrecer cierta solidez y cierta solvencia, pero les incomoda mucho la proliferación de pequeños bancos que aparecían un mes y hasta los 6 meses ya desaparecían, generando gran desprestigio de la actividad bancaria. Hay que recordar que la actividad bancaria funciona, permíteme este apartado, funciona sobre la base de la confianza. Sin confianza no es posible que exista un sistema bancario. De hecho, cuando, cuando un banco te otorga un préstamo, a esa acción se le llama otorgar un crédito. Y crédito, etimológicamente, viene de la palabra creer. Es decir, te prestan plata a ti porque te creen que tú vas a devolver ese dinero, lo vas a repagar. Y esa es una manifestación de confianza. Por supuesto que los bancos, con la experiencia, empezaron a darse cuenta que no podían solo
como se dice, afirmarse en la confianza, o sea que empezaron a pedir garantías, ¿no? Entonces, si tú quieres un crédito, ¿ah?, que te crean a ti, tú tienes que ir al banco a hipotecar, a prendar, a pignorar, ¿ah?, todas las palabras del diccionario al respecto, algún activo con el cual el banco puede protegerse en caso de que tú no pagues. Y si tú no pagas, el banco se hace de ese activo y lo liquida en el mercado y recupera su plata. Entonces, sigue siendo una verdad que solamente es posible el funcionamiento de la actividad bancaria sobre la base de la confianza, pero sí también los bancos tomaban sus precauciones. Bueno, y en el caso norteamericano, que por su volumen, su tamaño, el más ilustrativo, esta cosa a generar serias dificultades porque le echaba a perder el negocio a los grandes banqueros. Y es recordada esa reunión que hubo en medio de una gran crisis de 1900, no recuerdo bien, 1908, no sé, un número así, a principios del siglo pasado, en que se había producido una corrida bancaria y entonces se reúne en la oficina del señor Morgan, JP Morgan, él reúne a los banqueros de Nueva York en su oficina y el tipo... A ver, de Morgan me acuerdo, porque ahí hay lo que no me acuerdo es el nombre del autor, La Casa de Morgan, que recomiendo a nuestra audiencia. Sí. Y entonces la crisis hay una crisis de 1827 que la organiza y después la salva, ¿no? La típica de crear el problema para después vender la solución. Y la otra es de 1907, en la que también son los protagonistas. Pero después hay una reunión en la isla en Jekyll Island. Ajá. En la isla de Jekyll, no sé si es a esa a la que te haces referencia. Que es no sé si sería esa, no recuerdo exactamente el lugar físico donde se reunieron, lo que sí recuerdo es que este hombre reúne a todos los banqueros de Nueva York en su oficina y luego cierra la puerta con llave de la sala y les dice a los banqueros que estaban ahí, miren señores, de aquí no sale nadie hasta que solucionemos el problema. Y entonces no sé cuánto tiempo pasó esa reunión, pero los banqueros que llegaron y que de alguna manera estaban siendo, por así decirlo, requeridos de salir a apoyar a bancos que estaban quebrando, o mejor dicho, a los depositantes, ¿no? Porque si quebraban esos bancos, los depositantes se quedaban haciendo dinero y eso generaba un desprestigio total y completo de la industria como un todo. Y entonces eso es lo que quería salvaguardar el señor Morgan y los metió todos, los encerró hasta conseguir que se pusieran, ¿no? Con sus recursos patrimoniales propios para rescatar bancos. Bueno, esa cosa pudo funcionar, eso era el Trust bancario de Nueva York, ¿verdad? Pero se dieron cuenta que necesitaban algo más, que no podía ser que ellos sufrieran las consecuencias de las quiebras de los advenedizos, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de ellos, ¿no? Y entonces que se forma la famosa Reserva Federal, ¿verdad? Que eran ellos mismos, pero que se constituyen de manera tal de generar un poder de supervisor y hacedor de la política monetaria y reguladora. Eso es diciembre de 1913. Más o menos por ahí. Y esto es un club, también es un trust, es un club de actores privados que de alguna manera se comprometen a salvaguardar el sistema ante las catástrofes. Bueno, estamos en una época, del comienzo del siglo XX, donde lo que prevalecía era un liberalismo desatado en todas las economías desarrolladas. Y esto continúa así hasta que se produce, sobre todo después del término de la Primera Guerra, en que hay una cierta exuberancia en los países triunfadores, ¿no? Francia, Estados Unidos e Inglaterra, y ese liberalismo desatado con algunas características especiales, como aquello de los, no recuerdo las palabras en inglés, pero los herederos ociosos, ¿no?
que gente heredaba, que habían hecho las fortunas en el ferrocarril, en el petróleo y en otras industrias de ese tipo, en el acero, y luego llegaban los herederos, y los herederos eran tipos que no servían para nada. Y entonces se producían Bueno, ruinas imagínate, aquí nuevamente, tenemos uno de esos, despilfarros. aquí tenemos uno de esos de presidente de la República. Mira, no soy ecuatoriano, soy chileno, voy a tener. Pero recuerdo tú que está esta magnífica novela, El Gran Gatsby, que relata de alguna manera aquello, ¿no es cierto? Eugene O'Neill, que relata, no, perdón, Scott Fitzgerald, que relata esta historia de estos ricos, ricos que no tenían tiempo para gastar la plata y se dedican a cualquier cosa menos a producir. Y se produce esta historia de que los herederos no logran consolidar las fortunas que habían logrado las generaciones previas, ¿no? Y así, en ese ambiente, que se complica mucho con la situación de posguerra, de Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Cuando las potencias no logran encauzar una solución que permita a Alemania salir del tremendo pozo, sino que al contrario le exigían reparaciones de guerra, con lo cual Alemania obviamente era el país continental más poderoso, bueno, se iba de ruina en ruina. Se puso esa gran inflación en la época de la República de Weimar, pero en los otros países estaban de jauja, y sobreviene la famosa crisis del 29, en que habían subido los valores accionarios hasta los cielos, y toda la gente los que tenían esos patrimonios financieros en acciones, estaban felices y gastando sin límite, y de pronto todo ese edificio se viene abajo, porque estaba construido sobre papel. Los bancos centrales que ya había, Francia, el Banco de Francia, el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal, que ya estaba constituida, el Banco Alemán, que estaba en una situación dramática porque no tenían oro. Y como no tenían oro, no podían respaldar su moneda. Hay un libro muy interesante, Los Señores de las Finanzas, que te lo recomiendo, ese es el nombre en español, ¿De quién de es? un señor, sí, es un señor de ascendencia pakistaní o indio. Entonces su nombre es fantástica, Los Señores de las Finanzas. Te lo recomiendo, búscalo ahí en Google y cuenta toda esta historia de cómo los bancos centrales tratan de cada uno de conseguir más oro para respaldar sus propias monedas. Eh, eh, un esfuerzo que finalmente va a descarrilarse, pero a lo que voy es que con la caída con el crash del 29, la crisis del 29, ahí finalmente estos tipos se ponen un poquito más serios y dicen, ¿saben qué más? Necesitamos tener un buen sistema de banca central que permita supervisar, regular y controlar a la actividad bancaria. Porque, si me permite, aquí te voy a decir lo que planteaba, lo tengo aquí anotado, por eso y no quiero cometer errores, lo que planteaba en su momento nuestro estimadísimo, perdón, dame un segundo, no, nuestro estimadísimo Adam Smith. ¿Dónde está esto? A ver, dame un segundo. Bueno, Mientras, básicamente, Adam, sí, sigue, dime. mientras encuentras, para Sí, yo nuestra estoy audiencia, buscando. a diferencia de Ricardo, que era más bien estricto, lo que ahora llamaríamos un monetarista estricto de la escuela, de la Currency School, su antecesor y maestro Adam Smith era de la Banking School, es decir, partidario de de una banca que pueda promover el desarrollo, que más bien extienda créditos para fomentar las iniciativas sobre todo de innovación industrial. Así es. Entonces, Adam Smith advertía de los riesgos de inestabilidad que podían producir los bancos no regulados, advertía la necesidad de controlar las tasas de interés, advertía de la necesidad de que los recursos bancarios, que eran recursos de terceros, porque Adam Smith era partidario de ese esquema que se llama banca fraccional,
que significa que los bancos funcionan con un capital, pero que pueden endeudarse muchas veces respecto de ese capital con el público. Eso es lo que se llama banca fraccional. Y esa banca fraccional significa que si el dueño no lograba recuperar su capital o el banco iba a empezar a ser insolvente, bueno, quedaban muchos más en la ruina, que eran los depositantes. Por eso se llama fraccional, o sea, una fracción de la actividad del banco es soportada por los dueños, por los capitalistas. Ahí ya empieza, tú los mencionaste, los austríacos, ahí empieza la bifurcación, los austríacos son enemigos acérrimos de la banca fraccional, ellos piensan que los bancos tienen que funcionar con su patrimonio propio y nada más, y prestar su patrimonio. Lo cual, obviamente, para los bancarios, o banqueros, mejor dicho, es una definición muy excesivamente restrictiva, porque la gracia está en endeudarse con el público para prestar esos dineros y de esa manera obtener márgenes altos sobre su propio capital. Esto no va a decirlo Álvaro, pero el negocio de los banqueros es hacerse ricos con la plata ajena. Así es, por eso, la famosa banca fraccional. Entonces ahí le ponemos una nota de simpatía a los austríacos, a la escuela austríaca en ese sentido, pero el problema es que eso significan sistemas bancarios liliputienses que no son capaces de sostener la actividad económica. Bueno, y entonces, después de esa crisis del 29... Perdón, a menos, este es un tema muy interesante que acabas de plantear, no me puedo morder la lengua, porque tenemos una conversación con Carlos Luch, un abogado argentino que es seguidor de Silvio Gesell, el argentino alemán, que es en realidad el inspirador de Keynes en la teoría general, y que nos cuenta que en esta conversación que tuvimos recientemente, que en realidad quien llevó adelante la propuesta austríaca, que no era solamente austríaca, ¿no? Había toda una serie de escuelas que coincidían en que debería ser el 100% de reservas respecto a los depósitos que tenían los bancos, fue Perón. Pero entonces, ¿cómo hizo la extensión? Pues simplemente era el gobierno el que les daba plata a los bancos con propósito definido. Esto para la industria, esto para el desarrollo de la pesquería, de la agricultura. Sí. Entonces, lograba los dos propósitos al mismo tiempo. Es decir, evitaba que se ponga en riesgo el sistema financiero y por otro lado se inyectaba recursos allí donde el aparato productivo necesitaba. Claro, no, exactamente. Eso se llama el control cualitativo del crédito. Ese es el concepto que hay detrás. Ahora, eso ya bastante posterior, porque en los años 30 se dan cuenta las potencias que necesitan tener un sistema monetario y bancarios sólidos, y entonces se empiezan a fundar los bancos centrales en todo el mundo. No sé si en Ecuador se ha fundado también el Banco Central a fines de los años 20, en el caso chileno fue la misma misión Kemmerer. Seguro, claro, esa fue la misión Kemmerer, tal cual. Que inicialmente vino la misión Kemmerer con una propuesta tremendamente ortodoxa de caja de conversión 1 a 1. Pero en el 31, septiembre del 31, el Banco de Inglaterra nos hizo el corralito. No son nuestros amigos argentinos los que se inventaron el mecanismo. Nos hicieron el corralito, se quedaron con nuestro oro y nos devolvieron en 1949, 19 años más tarde, en libras esterlinas devaluadas e inconvertibles. Entonces le tocó a los que dirigían el Banco Central de ese entonces, que en realidad hubo un golpe de Estado dentro del Banco Central ecuatoriano, se tomaron otra directiva, se tomó la dirección del Banco Central para improvisar. Tuvieron que improvisar porque no había cómo manejar ni el sistema de conversión de 1 a 1 de cada, que era en realidad en oro, ¿no es cierto? Un lingote de oro, tantos sucres, sino que además no había para saldar todas las cuentas en el exterior que estábamos debiendo, porque todo eso el Banco de Inglaterra había venido atrasando los pagos del oro que sí teníamos allá en nuestras cuentas y que simplemente no le dio la gana de honrar, se quedó con esa plata y esto pasó con todos los bancos de América Latina, muy poca gente lo sabe.
Efectivamente, nosotros también tenemos una historia a ese respecto. Eh, en la década de 1820, por ahí, se emitieron unos bonos que se llaman bonos de Irizarry, porque era el nombre del tipo que gestionó aquello, obviamente en Inglaterra, que era en Londres, ¿no? Que era el lugar donde se podían emitir estos bonos, y básicamente para financiar, bueno, tuvimos una guerra contra la Confederación Perú-Boliviana en 1830 y el país necesitaba recursos. Antes lo había necesitado para precisamente eh, participar junto con San Martín en la liberación del Alto Perú y de Perú. Entonces había una escasez de nómina y se emitieron estos bonos muy breve porque obviamente esto es una cosa anecdótica y nunca jamás se pagaron. Entonces pasó todo el Ah, no siglo pagaron, esa XIX es buena, y pues. nunca pagamos, nunca pagamos. Bueno, no nos salía gratis no pagarlo. Los ingleses nos bombardeaban cada cierto tiempo, se apoderaron del salitre posteriormente en la verdad del norte chileno, que era nuestra gran fuente de recursos, como hoy día es el cobre. Eh, entonces, claro, no se paga, pero te la cobran de otra manera, ¿no? Bueno, pero entonces, en los años 30 empezaron a fundarse estos bancos centrales en todas partes, y eran bancos centrales Discúlpame, estatales. discúlpame, no me puedo Sí, aguantar, no me puedo morder la lengua, Álvaro, pero estos datos que sí. cuentas son buenísimos. Aquí en el Ecuador diríamos bien hechito, porque en última instancia fueron los propios ingleses los que le auspiciaron a Diego Ah, Portales el que arme la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana de Santa Cruz. sí, 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 por supuesto. Así fue. O sea, Por igualito, eso fue que... igualito a los ingleses ahorita con Ucrania, ¿no? Que no se acabe la guerra, Ah, gran negocio. no, claro, claro, no, ya eso ya son temas ya que son realmente terribles. Los alemanes están diciendo que el señor Merz está diciendo hoy día que no pueden financiar el estado de bienestar, pero no tienen ningún problema en eliminar el freno a la deuda en su constitución para salir a endeudarse con Terrible. en 850.000 millones para financiar la carrera armamentista a propósito del fantasma de la invasión rusa. Entonces, el único que gana bueno, es la industria americana, norteamericana de armamentos, que son los que van a vender todas esas cosas. Pero bueno, volviendo al tema, entonces, los bancos centrales de aquella época que empezaron a surgir en los años 30 eran más bien, si bien podían ser privados, estaban era una función siempre mixta, ¿no? Público-privada, con control del gobierno, derechamente controlados por el gobierno, porque en la crisis del 29 los bancos privados, full privados, completamente privados, habían demostrado su incapacidad para mantener la estabilidad de las economías. Eh, y entonces la red federal fue también muy controlada por el Tesoro. En Canadá se fundó también un banco central a través de las provincias, pero también con mucho control eh, estatal, y eran bancos centrales, por lo tanto, sometidos jerárquicamente al Ejecutivo. Eso diría que es la definición más propia, ¿no? Eran sometidos a la jerarquía del Ejecutivo. En Chile pasó lo mismo, el Banco Central, los dueños eran los gremios de productores, los agricultores, el comercio, la industria, ellos tenían paquetes de accionarios, pero ese banco tenía, en función además de las recomendaciones de Keynes, de la misión que era aquella, estaba sujeto, estaba supeditado al control ejecutivo. Bueno, y a partir de aquello, eh, por supuesto, entre medio hubo una gran guerra, todo lo demás, pero se generó una etapa de mucha estabilidad financiera que no existía anteriormente. ¿Ya? La crisis del 29 fue la mayor de muchas crisis que habían sucedido antes también, reiteradas, recurrentes. Y en toda la década del 50-60, donde los bancos centrales tenían esta característica de estar supeditados al Poder Ejecutivo, bueno, son las décadas donde la frecuencia de crisis financiera es la más baja de toda la historia. Fue la época, además, que en particular en el caso de Estados Unidos fue su etapa de boom, de mayor progreso económico, ¿verdad? Recuerda tú además que
las tasas de impuestos también eran muy altas en esa época en Estados Unidos. La tasa marginal llegó a estar en 91% para los ingresos de renta de las personas. Y entonces hubo una gran estabilidad. Solamente anoto Álvaro, completo el asunto con el hecho de que ustedes pueden chequear, por favor, las mayores, esos son los años dorados del capitalismo, son las mayores tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto y de las tasas de ganancia, a pesar de estas tasas de impuestos altas, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, en Europa continental y en el Japón. Así es, tal cual. Y en el caso europeo, además, coincidía con que, dada la situación dramática de pobreza y producto de la guerra, ¿no? Y de la ruina de la ciudad, etcétera, etcétera, es que se construyen ya seriamente los estados de bienestar. En Inglaterra, con Atkinson, Alemania también, ellos construyen lo que ellos llamaron la economía social de mercado para diferenciarla de las economías libres que habían prevalecido antes de la guerra. Bueno, y en general también ya venía los países nórdicos ya venían con esa trayectoria, pero se consolida y son un ejemplo para los demás países, etc. Entonces, esas décadas del 50 y 60 fueron las más sólidas. Pero, por supuesto que siempre aparece el diablo mete su cola y Estados Unidos en particular es el que no puede o tiene grandes dificultades para mantener esa estabilidad monetaria. Se meten grandes empresas como nación, como Estado, ¿verdad? Aparte de la carrera espacial, que era carísima, se metió en la guerra de Corea y luego en la guerra de Vietnam. Y la guerra de Vietnam finalmente debilitó mucho la estabilidad fiscal de Estados Unidos y tiene y empieza a ser cuestionado el esquema, esta forma de operar de la economía monetaria y financiera, empieza a ser cuestionado por las primeras voces de lo que hoy día llamamos el monetarismo o el neoliberalismo, que eran personas que se inspiraban en la escuela austríaca, que se inspiraban después en Hayek, que si bien tiene su origen en la escuela austríaca, era un tipo, algunos grados más moderados, y ellos empiezan de alguna manera, a erosionar la prevalencia de las tesis de Keynes en la economía, ¿no es cierto?, que fueron las que instalaron el sistema monetario internacional de Bretton Woods, ¿verdad? Y bueno, el New Deal antes, ¿no? Para salvar a Estados Unidos de la recesión. Y esta gente empieza a horadar esto y a desprestigiar a la política en particular, sobre la base de que de un argumento que se le llama no es la discrepancia, la disonancia. No es así. Ayúdame, yo estoy seguro que tú sabes. Esto que los políticos en realidad fomentan el gasto porque no tienen, porque ellos saben que ellos no van a pagar el costo del exceso de gasto ni la inflación. Son generosos con plata ajena, en definitiva. Claro, la inconsistencia dinámica, eso es. Esa es la expresión, la inconsistencia dinámica. Entonces, esta gente del sector liberal y Friedman, que empieza a tomar un rol que básicamente es inconsistencia dinámica, porque es yo me endeudo ahora porque va a ser otro político el que tenga que pagar mañana. Claro, o más bien yo gasto ahora y doy rienda suelta a todas las demandas de la ciudadanía, del pueblo, por eso soy un populista, ¿verdad? Y digo, ya, démosle, vamos adelante con estos gastos, porque yo sé que esa inflación va a venir un par de años después y ahí yo no voy a estar en una posición para responder. Eso es la famosa inconsistencia dinámica. Y ahí se produce este invento que hoy día está instalado en el mundo y es casi indisputado, este asunto que los bancos centrales tienen que ser independientes. Y eso lo impulsa el neoliberalismo, lo impulsa después el consenso de Washington, y hoy por hoy... Habías mencionado a Milton Friedman y el otro era Harvard, sí. y ambos estuvieron... Arnaldo... Sí.
Halberger. Arnoldo Harberger, que le decía Ambos Lalito. estuvieron vinculados con la dictadura chilena, con el golpe de Pinochet. Sí, por supuesto, no con el golpe, pero sí estuvieron vinculados posteriormente cuando la dictadura estaba tratando de manejar la economía y no tenían los elementos, las capacidades, y entonces viajaron ambos y estuvieron en Chile, particularmente Friedman se entrevista con Pinochet y le da sus recomendaciones. Y bueno, ya dentro de Chile había un grupo de economistas que habían sido educados en esa tesis del neoliberalismo. Bueno, mira, yo alguna vez me reuní con Harberger en Chicago. No, en Los Ángeles, ya había pasado a la UCLA, ya estaba de emérito. Y él contaba, ¿no? Estaba contando que ellos tenían las reuniones, lo decía con todo el candor, ellos tenían las reuniones sabiendo que había el golpe desde antes que haya el golpe con los economistas de la Católica de Chile. Claro, ahí hay toda una historia, el famoso ladrillo, ¿verdad? Ese que fue un documento que elaboró el equipo de economistas de la Universidad Católica que habían habían asistido a posgrados en Chicago y eran los alumnos de Harberger, básicamente, y posteriormente también de Friedman, y ellos escribieron un mamotreto, un documento grande, de cuál se deberían ser las políticas económicas a aplicar después de que hubiese caído la Unidad Popular, el gobierno de Salvador Allende. Hay una anécdota al respecto, es que estos economistas se reunieron con el expresidente de derechas, Jorge Alessandri, y le expusieron las propuestas económicas del ladrillo, de ese documento, a Jorge Alessandri, que era el presidente de derecha que habíamos tenido desde el 58 al 64. Y la leyenda cuenta, o sea, no es la leyenda, sí fue, lo escuchó muy atentamente hasta que se aburrió, se molestó y lo echó, pero con cajas destempladas de su oficina. ¿Por qué? Porque Jorge Alessandri era un señor de derecha, pero un señor de derecha tradicional, industrialista. Él había sido uno de los principales accionistas y gerente de la compañía papelera, manufacturera de papel y cartón en Chile, una empresa tradicional chilena. Entonces él tenía esa visión industrialista, ¿no? Y venían estos tipos a hablarle de que iban a abrir la economía para que entrara todo tipo de productos extranjeros, bla, bla. Bueno, entonces está esa anécdota que los echó. Lo cual es evidencia de que los golpes de Estado, porque algo similar sucedió, estuvimos conversando recientemente con Horacio Robelli del caso argentino, e igual sucedió en el caso argentino, es decir, la imposición de las políticas neoliberales vino como una dictadura externa de ciertos tecnócratas, con vigilancia y financiamiento de afuera, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, en contra de las élites empresariales locales. Es un tema muy importante. No se diga, esto de aquí no tenía ninguna vinculación con los sectores populares, obviamente era en contra de los sectores populares, nos quieren hacer comer el cuento, ¿no es cierto?, de que era la libertad avanza, carajo, como dice Milei. Claro, la libertad de emprender. Bueno, ¿quién puede emprender? Bueno, el que tiene algún capital. Si tú eres un muerto de hambre que vives de tu trabajo, ¿quién vas a emprender? Bueno, hay 2 o 3 casos que se pueden anecdóticamente citar, pero en general esto es como en la vieja discusión sobre crecimiento y desarrollo. Nosotros estamos acá cerca de un proceso de elecciones presidenciales y claro, toda la derecha y buena parte del centro, e incluso algunos que se dicen de izquierda, hablan del crecimiento, que tenemos que tener propuestas para el crecimiento, pero no se hacen ninguna pregunta respecto, bueno, ¿y qué pasa con el excedente? No, el excedente para acá, para los que ya estamos, ¿no es cierto?, en posiciones dominantes dentro del mercado, y por eso es que además están pidiendo rebajas tributarias, es una cosa bastante singular. Bueno, y entonces el sistema financiero en los años 50 y 60 incluso, en la disciplina económica se le trataba con una cierta displicencia, ¿no? ¿Te acuerdas que se hablaba que era una demanda derivada? Esa era la expresión que se usaba. O sea, lo principal era la industria, la manufactura, la producción. Y bueno, necesitas financiamiento, hay una demanda derivada
por recursos financieros para poder llevar adelante los proyectos. Entonces era una posición más bien secundaria. Que acomodaba, es decir, la política monetaria y financiera acomodaba las necesidades del claro, así es, y entonces en el caso chileno, en los años 60 se aplicaba aquello que tú ya describías, el control cualitativo del crédito. Entonces los bancos eran pequeños y el que podía generar dinero era el Banco Central, y el Banco Central le otorgaba a los bancos privados líneas de crédito. Y esas líneas de crédito tenían fines determinados. Esta línea de crédito, estoy inventando ahora, para los panaderos, esta para los productores de arroz, y así, ¿verdad? Entonces, eso se llamaba control cualitativo del crédito porque había una supervisión de que efectivamente esos recursos estaban siendo canalizados a esas actividades reales de la economía. Eso terminó todo con la liberalización de los mercados financieros. Se acabó eso. Entonces los bancos empezaron a prestarle plata a quienes ellos mejor les parecía. Por supuesto que en la primera etapa, y ahora estoy haciendo referencia a la historia real que ocurrió en Chile, a los primeros que les prestaban los banqueros eran a sus propios negocios. A sus propios negocios, no le iban a estar prestando plata a un competidor en los de algunos militares también. Sí, sí, no fue tanto así acá. Los militares se hacían parientes, los militares se hicieron de algunas empresas. El caso más emblemático es el de una empresa, la Sociedad Química y Minera de Chile, la que tenía el control de los salares y la producción de la familia de Pinochet, ¿verdad? Claro, fue el yerno de Pinochet el que se apoderó de esa empresa por las ventajas que le significaba ser el yerno. Hay un tiempo que no sabía de esto, pero gran olfato para los negocios, eso hay que reconocérselo, pero claro, una cosa totalmente abusiva. El señor hoy día es un multimillonario, no vive en Chile, vive en Austria, no tiene necesidad de estar trabajando en ninguna cosa, es multimillonario, ¿cómo le llaman? Mil millonario, es mil millonario en dólares, y vive, como te digo, en Austria. Bueno, pero no quiero entrar en eso, que se torna un poquito odioso el asunto para el caso chileno. Pero como te decía, la banca en los 60 prestaba aquello según le indicaba el Banco Central, ¿verdad? El Banco Central en esa época ya había sido controlado por el gobierno, porque si bien siguieron existiendo paquetes accionarios que eran propiedad de los privados, ya este mismo presidente Alessandri, en los años 60, es el que finalmente dice: ¿saben qué más? Ustedes pueden tener paquete accionario, no me complica, pero a los directores del Banco Central los nombro yo. En los años 60. Posteriormente, ese control estatal siguió aumentando sobre el Banco Central. Y cuando partió la dictadura, se creó una cosa que le llamaron Consejo Monetario, todos sus integrantes designados directamente por el dictador, y entonces esa es la etapa donde el Banco Central de Chile donde su acción fue básicamente ser supeditada a las decisiones del Ejecutivo. Pero por debajo vinieron estos señores neoliberales que empezaron a meter la idea de los bancos, del Banco Central Independiente, y se dictó esa ley, una ley orgánica para un Banco Central Independiente, y en el año 89, cuando se produce el término de la dictadura, es cuando esa ley empieza a aplicarse. Antes de eso, no. Antes de eso todo era... Para que vean los neoliberales que son más papistas que el Papa, ni Pinochet ni Videla cumplían con lo que son sus credos actuales. No, o sea, el control ahí era la prioridad. Bueno, pero estábamos hablando, o queríamos hablar del asunto Perdón, hay que acordarse también que Thatcher, cuando gobierna Thatcher, que es el paradigma mundial del neoliberalismo, el Banco de Inglaterra había sido ya nacionalizado en 1945
y ella no Sí. pudo cambiar el estatuto del Banco de Inglaterra, sino que fue su heredero supuestamente de izquierda, el socialdemócrata Tony Blair, el que hizo una cuestión que es ilegal porque no podía cambiar, hay una jerarquía en las normas inglesas, y él solamente podía hacer una norma menor, así es que utilizó un secreto, ¿no? Que luego la implementó Gordon Brown, y que Ah, parece ser, porque no hay transparencia al respecto, que ya volvió a ser privado. Ahí hay un acuerdo con la ya, corona, no se sabe exactamente cómo es. Pero lo cierto es que Margaret Thatcher tampoco tuvo Banco Central independiente. así es. Bueno, siempre aprovecho de recordar la anécdota de que Friedrich von Hayek se reunió con Margaret Thatcher en aquellos años para hablarle maravillas de lo que se está, de la política económica que se estaba aplicando en Chile. Y entonces le llevó una propuesta en términos de que eh, de cuál debería ser la política económica debería aplicar el gobierno de Margaret Thatcher, dada su condición de ser una persona de derecha, etcétera. Y es famosa porque existe una carta que le escribe Margaret Thatcher a Hayek, donde le responde que fue muy interesante la reunión, la típica cosa de cortesías, ¿no? Y le dice, pero que esta es una, Inglaterra o Reino Unido, no sé cuál, no recuerdo bien la expresión, es una democracia. Entonces no podemos aplicar lo que usted nos pide. Así, pues, está escrita, ¿eh? O sea, si tú la googleas, la puedes encontrar. Hay cosas que en internet realmente la fondean, la esconden, pero alguna vez la vi, está con la firma de ella y enviada Ahí están los a campeones Friedrich de la von Hayek. libertad y la democracia, ¿no? Cuando se trata de torturas, de desaparecidos, de asesinatos, de reprimir a los pueblos, están muy, muy enterados del asunto y muy interesados. Pero cuando se trata de cumplir con las normas de la democracia, ahí sí les resulta muy inconveniente, ¿no? Así es, así es. Bueno, y volviendo al tema financiero, esas décadas del 50 y el 60 fueron de cierta calma y no hubo grandes crisis, y las crisis empiezan a producirse cuando se empiezan a liberalizar los mercados, específicamente en la época de Reagan en Estados Unidos, ¿verdad? Porque tú, si tú recuerdas bien, en Estados Unidos existía una ley que se llama la Glass-Steagall Act, que prohibía a los bancos comerciales, estos que tienen cuentas corrientes y tienen préstamos, les impedía tener bancos estatales, solamente podían estar en un solo, eh, no podían ser nacionales, tenían que estar en un estado, eso por un lado, y no podían tener banca de inversión. Había una muralla china muy Sobre todo fuerte. eso, porque recuerda que por ejemplo, el Chase, que todavía no era JP Morgan Chase, y los otros bancos grandes, sí habían bancos que eran totalmente nacionales, habían bancos, más de Sí, 8,000 bancos que eran locales, pero básicamente era la así es. separación entre la banca de inversión y la banca comercial. Y había también algunas prohibiciones. En Estados Unidos, en algunos estados existían eh, límites a los niveles de tasa de interés que podían cobrar los bancos. Y entonces, cuando empieza a expandirse un negocio incipiente que era el de las tarjetas de crédito, que parten al fin del año 50 con fuerza, entonces los bancos no hallaban cómo cobrar la tasa de interés que les parecía adecuada para el riesgo que estaban incurriendo, y entonces eh, instalaban las filiales de tarjetas de crédito en los estados donde había más liberalidad. Y entonces conoció el caso que el Citibank tenía, tenía una filial en Dakota del Sur, si la memoria no me falla, donde ahí tenía instalada su filial de tarjetas de crédito para poder cobrar tasa de interés correspondiente al riesgo que ellos estimaban que estaban incurriendo. Porque en otros estados existían tasas máximas del orden del 6, del 8%, que venían de la época de la recesión de los años 30, ¿no? Donde Es había, bueno recordar donde que Dakota se convirtió muy tempranamente en una guarida fiscal, luego la más importante fue Delaware, Delaware, sí. porque nuestro anterior presidente, el banquero Guillermo Lazo, tenía también fideicomisos en Dakota del Sur. Ahí era. Así tal cual. Entonces, la banca siempre se las ha arreglado para ir a encontrar la fisura dentro de las regulaciones para hacer pingües negocios,
pero que también eso significaba grandes riesgos. Y entonces, durante mucho tiempo, existió entre los economistas norteamericanos esta idea de que a la banca había que regularla, porque los riesgos que la actividad bancaria dejada libre eran demasiado grandes y de mucho costo para la sociedad como un todo. Eso significa entonces que en efecto, donde tú vayas, en general, donde hay regulaciones bancarias, existen instituciones que son de alto costo para el Estado. Tú tienes que tener un regulador que sea capaz de dictar las reglas del caso con independencia de los regulados, ¿verdad? Y eso es caro, porque tienes que tener a un equipo, un staff de muy buena calidad. Eh, y también eh, lo otro era que no podía permitirse a los bancos entrar en negocios adicionales al negocio de tomar prestado y prestar. Ese es el negocio, el core business, como dicen, el negocio nuclear de la banca, que es la banca comercial. Pero muchos bancos empezaron sobre la base de filiales, ¿no es cierto? A medida que se fue relajando esa Glass-Steagall Act, empezaron a entrar en negocios distintos, negocios de banca de inversión, donde, digamos, los niveles de riesgo eran más difíciles de detectar. Y es conocida, tú lo debes conocer muy bien, ¿no es cierto?, que la crisis la subprime responde al hecho de que por vehículos paralelos la banca generaba vehículos para financiamiento de inmobiliario, de vivienda en particular, sobre la base de unas construcciones financieras que curiosamente las hacían o las recomendaban las clasificadoras de riesgo, las clasificadoras de rating. Moody's, Standard Poor's, les recomendaban a los bancos determinados esquemas para generar, para producir estos paquetes de crédito que luego los bancos distribuían y no se quedaban con esos riesgos. Y entonces era un negocio básicamente de distribución. El banco era asesorado por una entidad cuyo rol no le correspondía ser asesor o consultor, sino le correspondía evaluar el riesgo del banco, que eran estas empresas de rating, y ellos les recomendaban a los bancos esta estructura que les llamaban, ¿cómo les llamaban? Que eran por distintos riesgos empaquetados, ¿cierto? De ahí viene estructuración con los trade default swaps. Exactamente, y entonces ponían distintos tipos de hipotecas en un mismo paquete, pero las vendían sobre la base de la primera, el first tranche, que era donde estaban los de mayor calidad. ¿Ah? Y sobre la base de eso vendían esto, que traía lo que nosotros en Chile con cierta lenguaje vulgar decimos con la caca. O sea, acá estaba lo maravilloso, ríe, y abajo estaba la caca. A ver, pero como nadie se fijaba mucho. Es un tema que me parece clave porque sigue funcionando hasta ahorita a pesar de todas las reformas prudenciales y de toda la supuesta limpieza que se ha hecho de esa caca a la que hace referencia Álvaro. Se supone que esa caquita, ¿no es cierto?, era una parte chiquita de la carpeta con las hipotecas. Entonces, se compraba una especie de seguro sobre ese porcentaje, esa probabilidad de no pago, que era muy bajo. Entonces, el problema es que las aseguradoras no operaban en eso, sino que eran los propios bancos y nunca hicieron provisiones para el caso de que les toque pagar los riesgos que estaban incurriendo. Y eso es lo que pasó justamente en el 2008. Déjame, pongo ahí un primer punto. Un segundo punto que es muy importante en lo que estabas diciendo es el hecho de que los bancos originaban el crédito. Así es. Pero después lo traspasaban a otro, entonces era otro el que tenía que cobrar. Entonces, el banco seguía aumentando su cartera, mejorando todos sus indicadores y obviamente llenándose el bolsillo de plata. Y al mismo tiempo lo que hacía le pasaba con este truquito, ¿no es cierto?, de las primas de riesgo que se llaman credit default swap, o sea, la permuta para caso de incumplimiento de crédito.
le ponían eso y con eso ya supuestamente le aumentaban, le reducían la probabilidad de riesgo y le aumentaban la cotización en el mercado. Por tanto, lo que realmente tenían que pagar era lo que el riesgo era muy bajo y lo que tenían que pagar era lo justo. Así es que todos supuestamente salían ganando. El problema es que nadie tenía en efecto las reservas para poder cubrir el evento del no pago de las deudas. Así fue exactamente. Y además eran las propias eh, agencias de rating las que habían asesorado en cómo armar esos paquetes, las que después, contratadas por los mismos bancos, le asignaban una categoría de riesgo. Entonces ahí había Eran juez y un parte. conflicto de interés evidente. Eran juez y parte, claro, recomendaban una determinada estructura y luego le asignaban una categoría de riesgo. Y había otro elemento que es particular de la economía norteamericana, de cómo funciona ya este asunto del crédito del mortgage, del crédito hipotecario, de vivienda en particular, y es que allá no se compromete el patrimonio de la persona. Acá en Chile, si tú endeudas para comprar una vivienda, ese crédito hipotecario compromete tu patrimonio completo. ¿Ok? O sea, si el día de mañana no pagaste y resulta que la casa está en ruina, el banco la liquida y no alcanza para cubrir la deuda, Que entonces el pueden banco embargar puede el carro. seguir, exacto, pueden seguir persiguiendo hasta la eternidad. Y en Estados Unidos lo que ocurría era que no, lo que nosotros lo llamamos acá en Chile el derecho general de prenda. Todo lo que cuando tú debes algo, todo tu patrimonio queda de alguna manera en garantía de tu deuda. ¿Ya? No importa que no hayas firmado una hipoteca o una prenda en particular, no, igual te pueden seguir atacando. Bueno, y en Estados Unidos no existe eso, sino que al contrario, cuando un dueño de una vivienda, un propietario de una vivienda, se da cuenta que el barrio ha decaído, ¿ah? Y ya no tiene el valor que tenía. Los centros comerciales se fueron hacia otro sector de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tu vivienda ya no tiene ese valor, y tú estás endeudado, ¿de acuerdo? Pero como no existe esta relación directa con tu patrimonio, tú puedes ir al banco y entregar las llaves de tu casa y listo. Y el banco sigue con el problema. Déjame Y entonces eso subrayo, hacía que déjame subrayo me parece que es sí, un tema muy importante, porque en realidad es en el derecho anglosajón, pero que hay también en Inglaterra, hay claro, también en Canadá, hay también en Australia, pero que en Estados Unidos muy tempranamente se clarificó y se viabilizó todo esto, porque es una lógica del capital que nunca se adoptó en los países subdesarrollados, que es el hecho de que si es que te va mal, pues tienes que pasar la página para volver a funcionar con el sistema, claro, y esto incluye las leyes de claro, quiebra. así es. Hay un documental que yo lo recomiendo de Niall Ferguson, que es un historiador ¿Ya? británico muy cercano al MI6 y Muy el conservador, mimado, con Nigel porque él es el Ferguson. que escribe la biografía oficial de los Rothschild, y obviamente con Ajá. harto incienso, pero que tiene que hace una muy buena referencia a este tema que yo creo que en América Latina deberíamos aprender, ¿no? Aquí todavía tenemos, es casi una continuación de la prisión por deudas, ¿no? De la servidumbre por deudas, lo que tenemos aquí en América Latina, porque no tenemos una clara Claro, definición claro. de la ley de quiebras y de la posibilidad de esto. Yo les hago acuerdo además que Trump ha declarado que la quiebra 11 veces. Sí, claro, claro, exactamente. ¿No? En otros países tú te declaras en quiebra y te conviertes de inmediato en un paria por mucho tiempo, digamos. No, Estados Unidos son más liberales ese asunto. Bueno, y entonces esa crisis del 2007-2008 básicamente se producía porque el propio sistema bancario había logrado introducir y difundir amplísimamente un producto que tenía esta píldora venenosa, esta poison pill, ¿verdad? Si, las, si las cosas iban bien, era una cosa, es un producto fantástico, pero si llegaba a haber una dificultad, se transformaba en un problema insoluble, y eso lo hacían los bancos a través de banca de inversión. Ellos, como tú dices, se deshacían de los créditos y los distribuían. Era muy parecido a lo que ocurrió
con la crisis de la deuda de los años 80, anteriormente, en que los grandes bancos hacían de managers de estos créditos sindicados. Y sindicados, claro. Y entonces los tipos decían, ya a Chile le vamos a prestar 1.000 millones de dólares, le damos un paquete de 1.000 millones de dólares, pero el banco, el Citibank o el Chase o el Money Honey de aquella época, no se hacían cargo de todo el riesgo, sino que lo que hacían era que tenían un departamento que distribuía estos riesgos. Y entonces los vendía a bancos chicos en Estados Unidos. Y cuando vino entonces la crisis de la deuda de los 82-83, los bancos grandes sí tenían posiciones de riesgo importantes, pero ya se habían deshecho de la mayor parte de ellos. Entonces nosotros, Chile en particular, te lo puedo decir porque participé de ese tipo de actividad, cuando salíamos a comprar deuda con descuento, no íbamos a Citibank, no íbamos a JP Morgan, pues. Había que ir no sé, no se me ocurre en este momento ninguna ciudad pequeña en un estado. Los hedge funds, Springfield. o los fondos pensionales de los policías. No, eran bancos, eran bancos, pero que sé yo, el banco de Kansas City, digamos. Entonces ese fulano, el señor del banco de Kansas City, obviamente no tenía la menor idea dónde estaba Chile. ¿Qué es eso? Pero bueno, entonces ahí los grandes bancos distribuyeron esos riesgos en un sinnúmero de bancos pequeños que, bueno, compraron esos créditos porque, si me lo recomienda Citi, me lo recomienda el Chase, bueno, debe ser un buen riesgo, lo compro. Ahí todos estaban en ese mismo entusiasmo. Y después cuando vino la crisis, claro, ellos tuvieron que pagar buena parte de Oye, Álvaro, déjame, pérdida. yo debí haberte interrumpido hace como 25, 30 minutos, pero no quería interrumpir, estabas contando una cosa muy importante, pero tengo unos notas al pie de página muy jugosas que no me aguanto las ganas de hacerlo, pero tengo que además comprometerte para que estemos tranquilos y acabes tu sesión como corresponde, comprometerte a una segunda sesión en el que puedas continuar con toda la tranquilidad y con toda la pausa, los detalles necesarios para entender lo que está pasando ahorita. ¿Te parece? Ningún problema, estimado Pedro, ningún problema. Entonces, a ver, unas notas al pie de página muy jugosas que les pongo así como rosario y telegráficamente. La primera es que el acta Glass-Steagall, la ley Glass-Steagall, fue hecha en el 33 por Franklin Delano Roosevelt, que él era demócrata, pero Glass era creo que demócrata y el otro era republicano, o sea que es una solución bipartidista, cuidadito. Sí. Y esto acabó con la crisis bancaria y con toda la corrupción, porque además estuvo vinculado con toda la denuncia que lo hizo Fernán Pécora, en el que se mostraba a todos los banqueros corruptos de la época, ¿no? Entonces es un tema importantísimo. El segundo es que en realidad las reformas de Reagan no fueron tan importantes como las que tuvo que asumir Bill Clinton, supuestamente demócrata, después del golpe de estado de la señorita Mónica Lewinsky. A los que no saben de quién se está tratando, váyanse nomás al internet y googleen. Es una nueva técnica de golpe de Estado que se inventaron los gringos, con los cuales le obligaron a Clinton primero a firmar la Financial Modernization Act de 1999 y a firmar todo el bombardeo a Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, para destrozarla. Sí. Fueron dos de las principales objetivos del golpe de Estado de la señorita Mónica Lewinsky. El tercero es que sobre la base de esta situación, de la total desregulación, ¿no es cierto?, lo que decía ahorita Álvaro, de que los bancos que estaban separados, había una muralla china entre la banca comercial y la banca de inversión, que no es banca de inversión productiva, sino banco de inversión especulativa en el mercado de valores, justamente en estos credit default swaps y esto de acá. En realidad lo que se creaba es todos estos derivados financieros que cumplían en muchos casos, era todo un ecosistema muy diverso y más o menos complejo de productos financieros, pero los más importantes, los que reventaron, fueron estos credit default swaps, que eran una especie, eran el símil de un seguro, con un pequeño detalle que es fundamental, que es que uno podía comprar un seguro sobre la casa del vecino.
Entonces yo tendría un interés en que la casa del vecino se incendie. O sea, los credit default swaps no solamente funcionaban para los credit default swaps, las options, los futures, no solamente que sirven para proteger un negocio, sino también para apostar en contra. Y muchos bancos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Al mismo tiempo que originaban el crédito e inmediatamente pasaban la papa caliente a otro banco, inmediatamente compraban la apuesta en el sentido contrario de que no iban a poder pagar el préstamo. Y por eso es que originaban créditos que llamaban los ninja, ni ingresos ni empleo. Entonces, Claro. entonces, sabían perfectamente que no había ninguna capacidad de repago y sin embargo originaban el crédito porque inmediatamente lo pasaban a través de los derivados financieros a otras manos, disipaban así el crédito y al mismo tiempo como sabían que era un regalo envenenado, lo que hacían es compraban un credit default swap, un derivado financiero apostando de que ese crédito jamás se iba a pagar. Imagínense de Así lo que es. estamos hablando. Nada de esto, ha habido una cantidad, la Dodd-Frank, la regulación europea y ni sé qué otras cosas, por eso salió Inglaterra, Reino Unido de la Unión Europea y todo eso ahí, supuestamente para corregir esto de aquí, pero es mentira. De una u otra forma, están vigentes las mismas figuras con distintos nombres, aquí diríamos con palabras un poquito más groseras, y yo les llamaría la atención, y con eso vamos a conversar la próxima sesión con Álvaro, el hecho de que otra vez se ha constituido una bomba de tiempo con el tema de la subprime. Y eso sin tomar en cuenta de que hay lo mismo en el caso de los carros, en el caso de la deuda estudiantil, de las tarjetas de crédito y de las deudas estatales de los países del norte, ya no solamente de los del sur. Bueno, eso cierro mi paréntesis y ahora sí continúo. Entonces estabas contando el tema de cuáles fueron los elementos que crearon la implosión de Lehman Brothers en el 2008. Claro, Lehman Brothers estaba llena de esos activos y de pronto la gente se empezó a dar cuenta, no la gente, los acreedores de Lehman Brothers se empezaron a dar cuenta de que no tenía las provisiones que tú acabas de señalar, no tenía la fortaleza y la cartera patrimonial y la cartera cada vez se veía que valía menos. Entonces se produjo una corrida bancaria ahí en Lehman Brothers, ¿no es cierto? Y nuevamente esta sensación de que de trust o de grupo, en que los bancos tienen que ir con sus recursos a salvar al que está cayendo, porque si cae, se produce una quiebra generalizada y eso va en detrimento de sus propios intereses de largo plazo como bancos establecidos. Bueno, ahí entraba entonces la Reserva Federal, que tiene la capacidad de intervenir y la Reserva Federal hace algo inesperado, y es que deja caer Lehman Brothers, algo que no ocurría hacía decenas, hacía décadas, dejaran caer un banco tan importante. Eh, y claro, eso genera un pánico que se extiende por todo el sistema y finalmente tiene que intervenir la Reserva Federal con su famoso, de partida, a través también con la tesorería de Estados Unidos, tuvieron que intervenir pasándole dinero a empresas tan grandes como AIG, la compañía de seguros, que también se fue a la quiebra. Incluso General Motors también recibió aporte del fisco norteamericano y así, rompiendo con todas las reglas que se suponía que eran intocables, ¿verdad? Del mercado libre, de que el que asume los riesgos es el que se lleva las ganancias, pero tiene que Hasta asumir, se no sé, inventaron temas los de nombres, porque pérdida. en los hechos nacionalizaron las pérdidas, entonces se inventaron los Sí, nombres, claro. receivership, conservatorship, ni sé qué nombres se inventaron para no decir que estaban estatizando Así los es. bancos. Así es, entonces fue una cosa muy notable. De ahí, no sé si de esa época o tal vez surgió antes, pero esta frase que tenemos, ¿no es cierto?, de que en este un capitalismo donde las utilidades son privadas y las pérdidas son públicas, ¿verdad? Eso es lo que nos ocurrió a nosotros en Chile. No sé si me estás en este momento escuchando, Sí, sí, estás congelado. Eh, sí, seguimos. Sí, cuando sí, ya, sí, estamos con buena conexión en este momento. sí, a ver, voy a privilegiar tu imagen, sigue por favor, voy a cerrar mi imagen Sí, para sí, sí, privilegiar sí, la sí, tuya. sí.
Perfecto, perfecto. Entonces estaba comentando yo sobre este dicho que hay de que en este capitalismo las utilidades son privadas y las pérdidas son públicas, porque es el Estado el que tiene que salir a rescatar a las empresas en quiebra de cualquier tipo, la banca, las compañías de seguro y también empresas del sector real, ¿verdad? Que es lo que efectivamente ocurrió. Nosotros en Chile lo conocemos perfectamente bien, probablemente allá en Ecuador también ocurrió que cuando la banca se vio en crisis, fue el Estado el que la rescató y rescató con fondos públicos. ¿Eh? Bueno, esas son estas reglas tan poco equilibradas, ¿no? Favorecen siempre a los poderosos, una ley de embudo, digamos. Pero entonces vimos esto que ocurrió en el 2007-2008 y luego viene la reacción regulatoria, ¿verdad? A través de la famosa ley Dodd-Frank, que se transformó en un mamotreto de miles de páginas y que trataba de reinstalar algunas de las restricciones de la Glass-Steagall Act, pero por supuesto que el gremio bancario se resistió enormemente y la Dodd-Frank finalmente terminó siendo un mamotreto de muchas cosas inconexas y contradictorias y finalmente se traslada la problemática fuera de Estados Unidos, aunque ellos, claro, no les gusta depender de esta nueva entidad, pero aparece la importancia del Banco de Basilea, Bank of International Settlements, el BIS. Y es en ese banco, que le llaman el Banco de los Bancos Centrales, es donde empieza a sentarse o concentrarse una suerte de capacidad regulatoria a nivel global, ¿ya? Que todos los países tenían que seguir lo que se ha dado en llamar los criterios de Basilea, que de alguna manera trataba de transparentar, hacer más transparentes los riesgos. Ahora, no podemos ser ingenuos al respecto, porque Basilea depende en gran medida en toda su elaboración de estos criterios de una entidad que se llama el Instituto de Finanzas Internacionales, International Finance Institute, que es una entidad que es controlada por los bancos americanos. Entonces no nos vamos a sacar la suerte entre gitanos, y por eso es que Basilea también tiene sus pequeñas debilidades, sin prejuicio que logró varias cosas interesantes. Lo primero es que redujo la capacidad de endeudamiento de los bancos sobre la base de los famosos criterios de capital, ¿verdad? Y que, por ejemplo, en el caso chileno, los bancos se podían endeudar hasta 20 veces el capital. Con las reglas de Basilea, la verdad es que hoy día el máximo que podría endeudarse un banco es de 12,5 veces, sin perjuicio que incluso hay ciertas restricciones, porque se le agregan requisitos de capital por diversos riesgos que antes no se consideraban mucho. Antes el riesgo principal de la banca era el consabido riesgo de crédito, es decir, el riesgo de no pago. Gracias a Basilea se incorporaron nuevos riesgos, y para esos riesgos la banca tiene que constituir también requisitos de capital adicionales. Estamos hablando primero del riesgo de mercado. El riesgo de mercado es el riesgo que proviene de variaciones en variables del mercado, tales como la tasa de interés, el tipo de cambio y los precios de los commodities, cuando los bancos entran en esos riesgos. El caso del riesgo de mercado es sumamente relevante. Toda esta dificultad que tienen los bancos pequeños en Estados Unidos, que no se ha resuelto todavía cabalmente, es producto de un riesgo de tasa de interés, es decir, un riesgo de mercado. Son bancos pequeños que compraron papeles del gobierno a muy largo plazo, a tasa fija, y ocurrió que las tasas de mercado empezaron a subir y en consecuencia esos papeles perdieron valor, y los bancos deberían reconocerlo en sus balances, ese menor valor.
cosa que la Reserva Federal y el SEC y el Controller of the Currency, y bueno, Estados Unidos es muy raro, tiene muchas entidades de El fiscalización y SEC, por si regulación. acaso, para nuestra audiencia es el Securities and Exchange Commission, que es una especie de autoridad antimonopolio, sobre todo en las bolsas de No, valores. no, 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 es Comisión de Valores. Sí, No sí, es antimonopolio, es la Comisión de Valores. la Comisión de Valores, sí. Sí, sí. Bueno, entonces esa situación de riesgo que todavía persiste, porque no se ha resuelto globalmente, como les decía, es producto de los riesgos de mercado. Porque las tasas de interés se movieron hacia arriba y eso significa pérdida de valor de los activos, pérdida, que tienes que reconocerlo en tu valor libre. Bueno, hasta ahora les han dado la largona, entonces solamente algunos bancos han caído, como este banco del Silicon Valley y otros más, bancos pequeños, han caído y el otro han logrado protegerlo. Pero bueno, entonces Hay Basilea que, hay logró que, hay eso que y señalar, disculpa Álvaro, que estamos hablando de Basilea 2 y ahora están queriendo implementar Basilea 3. sí, 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 correcto. Todos estos temas de regulación de Basilea han ido por etapas. La primera era mucho más simple, básicamente se dedicaba a determinar categorías de activos de crédito, haciendo diferencia entre los activos hipotecarios respecto de la generalidad de los créditos. La generalidad de los créditos tenía una carga de 100% de riesgo, en cambio el crédito hipotecario de vivienda solamente de un 60%. Y así, cosas distintas. Por ejemplo, si tú en tu banco tienes cartera de bonos del tesoro de tu país, entonces eso pesa cero, no te exige un capital por eso. Y así hay una serie de distinciones. Y entonces la primera etapa fue en la parte crediticia, después vinieron estos nuevos riesgos que eran el de mercado y el riesgo operacional, y luego han aparecido, riesgo operacional, perdón, son el riesgo de que tu operación falle, la continuidad operativa del banco genere una disrupción y esa disrupción a su vez genere pérdidas. Entonces ahí también hay una otra beta de regulaciones y por supuesto de fiscalización y supervisión. Y luego vienen las exigencias de capital respecto de cosas como el tamaño del banco en relación al mercado donde opera. Entonces, si eres un banco grande, te transforma en un banco, le llaman banco sistémico. O sea, si le pasa algo a ese banco sistémico, dado su tamaño, entonces puede peligrar la economía como un todo. Y en consecuencia, a esos bancos sistémicos se les exigen a, aportes de capital adicionales. Hay incluso unas cosas que le llaman buffer o colchones para evitar que si las proyecciones de la economía finalmente no van en la línea con lo que se había esperado a través de los respectivos ministerios de Hacienda o bancos centrales, bueno, ya hay una situación de inestabilidad, bueno, entonces tienen que tener capital adicional como colchón. Y así, hay varias fórmulas para intentar evitar que la solvencia de los bancos primero se debiliten como vehículo individual y segundo contagien al resto de los bancos del sistema donde se desarrolla. Bueno, todas esas cosas igual, si bien han reducido los riesgos y por lo tanto no hay tantas crisis financieras, lo cierto es que en cualquier momento pueden producirse porque los que toman las decisiones son personas y pueden tener distintas tolerancia o aversión al riesgo y pueden llevar a un banco en particular a tomar un nivel de riesgo superior a lo que sea prudente o superior a lo que puede soportarse en una situación de estrés Álvaro, pero hay un comentario, mira, económico, financiero. sí. Es cierto que en Estados Unidos pararon un poco la cosa, pero en Europa no, y acaba de caer el Credit Suisse, es decir, es un banco enorme. Sí, En España fue después de las reformas del Dodd-Frank y del equivalente europeo y de las nuevas normas de Basilea, lo que cayeron los bancos españoles, fueron salvatados, ¿no? Es decir, a la final lo chistoso fue que los grandes bancos, el Santander, el Bilbao Vizcaya,
quebraron por problemas muy graves, estructurales, fueron objetos de un salvataje y con esa plata se compraron las caixas. Así es, efectivamente. Bueno, es una cuestión, yo diría, idiosincrática de los bancos europeos, por Perdón, alguna extrañísima... me olvidé, que el Dime. Bankia, que era el banco de Rodrigo Rato, que era el Sí. presidente del banco del Fondo Monetario Internacional. No, claro, no tienes que decirme un señor que quebró un banco y después estaba de gran directivo del Fondo Monetario. Pues, Bueno, ese era. y qué opinas entonces de la seguridad? Es decir, porque se plantea que es el culmen Sí. de lo técnico, el Fondo Monetario, el BIS, el Banco de Basilea, la Ah, Comisión Europea, pero resulta ser que es algo así como el domo de acero de Israel, pues es decir, que parece una cernidera. claro, sí, claro. Bueno, ahí al final, como dicen los gringos, al final del día, la capacidad que tiene una entidad reguladora y fiscalizadora para imponer sus términos entra en competencia con el poder de mercado y la influencia de lobby política que tengan los dueños de un determinado banco. Entonces, todos sabemos, yo no sé si usar esa expresión todos sabemos, pero era muy conocido por todos que, por ejemplo, que el Deutsche Bank era un banco muy corrupto, muy corrupto. Y por lo tanto, por más que tú le pusieras restricciones de tipo regulatorio, bueno, los ejecutivos hacían las cosas que querían. ¿Cómo se llama? El señor Ackerman, ¿no? El presidente del banco, y Joseph lo llevó por Ackerman. una, el Joseph Ackerman, y lo llevó por un camino de tomar riesgo. ¿Ah? Un detallito, el Deutsche Bank era el banco insignia, banca privada insignia Sí, de la Alemania, sobre todo de la Alemania de la posguerra, de la segunda posguerra, sí, y el mayor su banco alemán. director, yo ahí tuve una experiencia muy grata porque en ese entonces no había, estaba en el Banco Central yo y no había internet, entonces yo hoy Uh leí -huh. una conferencia, creo que era del Instituto Peterson, que sacaban unos folletitos ¿Ya? así, y era un banquero privado de Alemania que planteaba un proceso, un programa privado de reestructuración de la deuda externa de América Latina, un tema que yo estaba muy metido, entonces era muy sensato lo que planteaba, una cuestión así. Entonces me puse a seguirle la pista y resulta ser para cuando yo leí esa propuesta ya se había muerto, más ¿Mm? bien dicho lo habían matado. Y lo Mecha, chistoso es ya. que, porque realmente es tragicómico, ¿no? Es que lo mata un grupo supuestamente terrorista que ya había sido totalmente desmantelado en la época, con una bicicleta. Cogen una catapulta, imagínate Eh, supuestamente para hacerle más, de estos ataques de falsa bandera, ¿no? Le hacen para hacerle más sencillo, era coger una bicicleta con una catapulta y con la bicicleta penetra un Mercedes-Benz blindado y lo mata a este pobre banquero, por ¿no? Dios. Y claro, con eso desnacionalizaron totalmente el Deutsche Bank dejó de ser Deutsche, Mm. dejó de ser alemán y fue comprado Claro. por PIMCO y otros Ah, ah, fondos de hedge funds, ¿no? Británicos sí. y gringos. En el caso de PIMCO es notorio porque fue presidido durante muchísimos años por un exdirector de la CIA. Entonces, Bueno, ahí el Deutsche Bank dejó de ser el banco que financiaba a la ujú, industria alemana y pasó ahí, a ser el banco de la especulación en ahí te Alemania. congelaste de nuevo. A ver, el Deutsche Bank dejó de ser el banco, el Deutsche, del Banco de Alemania, y pasó a ser el banco de la especulación en Alemania. Sí, sí, sí. Bueno, hay que, eh, no es que uno quiera, digamos, desprestigiar a algunos bancos, pero tú te recuerdas la película esa, El Lobo de Wall Street, con Claro, ¿cómo se llama este actor joven? Bueno, cuando el tipo llevaba ese dinero físico a Suiza, bueno, y los suizos recibían ese dinero, no preguntaban de dónde venía, ¿no es cierto? Y a todo era dinero mal habido. Y entonces las caídas del banco suizo, este que cayó hace un par de años atrás, eh, está asociado a ese tipo de maniobras, ¿verdad? Que toman riesgos totalmente eh,
fuera de lo que debiera ser lo razonable. Recuerda tú, no en Suiza, pero recuerda tú el Citibank, que era el banco de este señor Salinas de Gortari, pues, ¿sí o no? Y Bueno, que, el Lehman Brothers también era del mismo grupo, ¿no? De la misma jorga. Entonces, los Salinas de mm, Gortari eran los socios también de la familia Clinton, ¿no? Entonces, mm, son los perdedores de la crisis bancaria, porque hay que acordarse que todas estas crisis financieras son guerras entre bancos, ¿no? sí, claro, claro. No, pero ahí tú te das cuenta que por supuesto que hay una buena intención en términos de control del riesgo de los bancos, pero siempre te tropieza con situaciones de hecho, ¿verdad? El Citibank tuvo una crisis tremenda, tuvo que echar a la principal ejecutiva de auditoría porque no había hecho bien su tarea y habían entrado todo tipo de recursos deshonestos al banco, pues, ¿no? Principalmente desde México, ¿no? Y los carteles de la Bueno, droga y todo lo demás. el que es más Entonces, es famoso una... en eso es el HSBC, el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, que fue trincado y Ah, sí, fue pues, multado en 1.9, o sea, 1.900 millones de dólares, que obviamente era una multa que se la podía pagar en algunas horas de operación del banco. claro, sí, pues, sí, sí, pues ese era el banco más grande del mundo en algún momento, pues. Porque se le trincó El, el, nuevamente en el, lavado de dinero. Acuérdense que el HSBC, el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, es el banco de la guerra del opio, es el banco de la corona inglesa y de la City ahí en viene, Londres claro. para traficar el opio en China y en todo el mundo desde mediados del siglo XIX hasta que supuestamente tuvieron una epifanía después de la Primera Guerra Mundial y dijeron que ahora sí se iban a portar bien, pero igual en el año 2012 nuevamente le trincaron metido en estas travesuras. Claro, por eso es que toda esta, todos estos esfuerzos que los países emprenden para una buena regulación y una buena supervisión de la banca, eh, tiene este tipo de inconvenientes muy grandes. Entonces, esto de que el banquero es un señor tan respetable, bueno, hay un montón de historias que desmienten aquello y entonces es muy complejo el asunto de las licencias bancarias, o sea, de quién tú le das como Estado la patente para que opere como banco, ya sea creando uno nuevo o porque compra uno que ya está en existencia, ¿verdad? Y es una de las tareas más ingratas porque, claro, uno parte de la base de que los reguladores o los supervisores es gente, funcionarios públicos honestos, ¿verdad? Y que tienen que enfrentar este tipo de dificultades y a veces les doblan la mano. A veces les doblan la mano y llega. eh, Mira, te voy a contar una pequeña anécdota chilena. Tú sabes que tuvimos dos veces presidente a don Sebastián Piñera, fallecido hace un par de años en un accidente de helicóptero. Bueno, Sebastián Piñera participaba de un banco en los años 80, comienzo de los 80, que se llamaba Banco de Talca. Y ese banco en la crisis, la inicial de 1981, porque tuvimos dos muy seguidas nosotros, 81 y luego la del 83, en la del 81 ese banco quebró. Y uno de los principales artífices de la quiebra era este señor, Sebastián Piñera, que era su gerente general y que se dedicaba a hacer préstamos sin ninguna garantía y simplemente porque se lo pedían sus amigos. Y que además tenía Eh, un hermano en el gabinete, ¿no? no, eso fue después, Ah, eso ya. fue después, Bueno. eso fue después. Pero sí tenía un hermano que era bastante poderoso en aquella época, era José Piñera, el que fue el autor de, de La la reforma AFP, pensional. la reforma profesional y la reforma de la salud, bueno, ya, para que vamos a esos malos recuerdos. Bueno, entonces, en la subtendencia de bancos, posteriormente, porque este señor fue el ahorreo, pero con las influencias aquí y allá, no pasó por ninguna, no fue sancionado
penalmente ni civilmente, ¿de acuerdo? Y siguió operando, no en banca, pero cada cierto tiempo pedía licencia bancaria. Y yo recuerdo conversaciones con el fiscal de la superintendencia de aquella época, un abogado destacado, que toda su vida trabajó ahí, y el tipo me decía, por sobre mi cadáver. Entonces, claro, ese era un señor honesto y decente, ese fiscal, y yo me imagino que tiene que haber sufrido mucho por su insistencia en negarle la licencia bancaria a una persona que cada vez tenía más poder. Incluso llegó a ser presidente. Así tenemos que reconocer que en todos lados, de toda tendencia y de toda extracción familiar, hay gente honesta, ¿no? Tanto en el sector público, sí, claro, como en el sector privado. Pero lastimosamente aquí estamos justamente ante un nuevo fenómeno. Too big to fail, too big to fail. Claro. Y de eso te invito de antemano a conversar la próxima semana, probablemente a la misma hora y al mismo canal, dejándoles a las compañeras y a los compañeros muy atentos entonces para la continuación de estas historias que se van a poner más jugosas ahora que hablemos de la otra parte, de la otra pata de esto, que ha sido las bolsas de valores, los derivados financieros, sí, claro, las guaridas fiscales, sí, y lo que es más importante, cuál va a ser el efecto en América Latina. ¿Te parece, Álvaro? Me parece estupendo, estimado Pedro, ha sido un placer. No, pues yo encantado de oírte. Te mando un gran abrazo y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Igual para ti, que estés muy bien. Chao, chao. Chaito.